toman para embriología solamente integración. Esto sí lo toman y lo toman muy frecuentemente en embriología. Es muy, muy tomado. Así que a esto préstenle mucha atención. Vamos a tener las distintas blastómeras, ¿sí? Las blastómeras se van a ir dividiendo. Voy a tener un estadio de 2 células, estadio de 3 células, 4, 5, 6. Cuando ya tiene 8 células o 16 células, depende de la bibliografía donde lean. En algunos libros dice a partir de las 8 y otros dicen a partir de las 16. Más o menos entre las 16 y las 32 células, o otros libros dicen entre las 8 y las 16 células, ambos son válidos porque están en la bibliografía. A ese estadio, más o menos entre 16 y 32 células, es una mórula. O sea, el embrión tiene esta forma como de mora, por las blastómeras estas que te quedan más externas y otras blastómeras que te quedan más internas. A partir de ese estadio de mórula, va a sufrir el proceso de compactación. Para poder compactarse, estas células que antes eran prácticamente homogéneas en todas sus caras, ¿sí? Que tenían los componentes celulares más o menos homogéneamente distribuidos, va a empezar a polarizarse, es decir, a formar polos. Es decir, no va a tener las mismas características en su región apical, en su región lateral que en su región basal. Por ejemplo, en la región apical va a empezar a presentar especializaciones de membrana, como son las microvellosidades. Va a presentar canales, bombas. En sus áreas laterales, en cambio, va a presentar moléculas de adhesión intercelular. Y ni siquiera las va a presentar homogéneamente en toda la cara lateral, sino que recuerden que preferentemente las zonas ocludens se ubican en la parte más apical, ¿sí? Así. Esas serían las uniones ocludens o uniones estrechas. Fíjense cómo preferentemente se ubican en la parte más apical, sellando la vía paracelular. Ya por acá no puede pasar nada. También tenemos otros tipos de uniones, adherentes, desmosomas, en hendiduras. La más importante en estas células más externas, las del macizo celular externo, las que quedaron más periféricas, son las ocludens y las caderinas, ¿sí? O sea que una falla en ese tipo de adhesiones puede conllevar una falla en la compactación. Y después tenemos esta región basal. Entonces se polariza, forma distintos polos. Y al aumentar la expresión de moléculas de adhesión intercelular, se va a adherir fuertemente con otras células y fíjense el resultado. Miren cómo se van adhiriendo estas células y se van volviendo más difícil de distinguir los límites intercelulares. Por favor, no digan que no hay límites intercelulares. Hay límites intercelulares, son más difíciles de distinguir por la alta adhesión entre células del macizo celular externo. Fíjense acá, síganlas. Tenemos las dos células, se distingue perfectamente los límites intercelulares, pero a partir de que se compacta, se vuelve difícil de distinguir, lo que no significa que no existan. Estas células no están fusionadas, solo están fuertemente adheridas. Eso es muy importante. Y esto solo ocurre en las células del macizo celular externo. Las células del macizo celular interno, en cambio, predominantemente tienen uniones nexo, que las comunican entre sí, las adhieren pero débilmente, de manera que no se polarizan como las del macizo celular externo, que forman un epitelio plano simple. Se van a diferenciar estas células. Entonces, si, como dijimos antes, se dan uniones estrechas en esta área, las moléculas que estén en el medio extracelular, que estén por acá, y que recuerden que pueden atravesar la zona pelúcida porque es una malla porosa, van a ser seleccionadas las que puedan pasar y llegar hasta el macizo celular interno. ¿Sí? Porque ya no pueden pasar libremente entre células por la vía paracelular. Ahora, una sustancia para poder llegar a este otro compartimiento exclusivamente tendrá que utilizar la vía transcelular o también llamada transepitelial. ¿Sí? Entonces, a continuación de la compactación, se va a dar otro proceso que se llama cavitación, que es el proceso mediante el cual se forma una cavidad. ¿Cómo se va a formar esta cavidad? Tenemos las células del macizo celular externo, tenemos fuera el sodio.
Recuerden que en el medio extracelular en general hay abundante sodio y en el medio intracelular hay poco sodio pero mucho potasio. Ese gradiente lo mantiene la bomba sodio-potasio. Entonces el sodio tiende a entrar a la célula porque hay mucho afuera y poco adentro. Pasa a través de los canales y la célula activamente tiene bombas en su cara basal que bombean sodio hacia el interior del macizo celular externo, hacia el interior, hacia el espacio entre el macizo celular externo y el interno. Bombean sodio hacia acá, activamente. Por difusión y por acuaporinas logra pasar también el agua. Y recuerden, el sodio es un principal determinante del volumen. Por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos personas hipertensas. ¿Por qué a las personas hipertensas no las dejan comer sal en paz? Porque la sal tiene cloruro de sodio. Sí, tiene sodio unido al cloro. Y como recién dijimos, el sodio arrastra agua. Toda molécula con carga iónica arrastra agua, pero uno de los principales determinantes del volumen es el sodio. Entonces, si hay mucho sodio arrastrado hacia esta cavidad, va a haber mucha agua que una vez que pase se va a pegar ese sodio y no va a volver a salir al medio extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez se acumula más iones y agua formando esto. La cavidad del blastocisto la vamos a llamar. Entonces, ¿cómo está formado este embrión ahora que se cavitó? Vamos a tener la cavidad del blastocisto revestida por este epitelio plano simple que es el trofoblasto, que son estas células del macizo celular externo que se determinaron. Y estas células que quedaron más internas, las del macizo celular interno, o también llamado células del embrioblasto. Estas son propiamente las que van a formar todas las células del embrión y algunos anexos extraembrionarios. A todo esto se lo llama blastocisto. Esto es